Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que les llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. San Marcos capítulo 15 versículos 20 al 22. Una inmensa multitud siguió a Jesús desde la sala del juicio hasta el Gólgota. La noticia de su condena se había extendido por toda Jerusalén, y personas de todas las clases y jerarquías acudieron en masa al lugar de la crucifixión. Los sacerdotes y gobernantes se habían comprometido a no molestar a los seguidores de Jesús si éste les fuera entregado. Entonces los discípulos y creyentes de la ciudad y de los alrededores también se unieron a la multitud que acompañaba al Salvador. Cuando Jesús pasó la puerta de la corte de Pilato, la cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre sus hombros heridos y sangrantes. Se colocaron otras 2 cruces sobre los 2 compañeros de Barrabás que iban a ser crucificados junto con Jesús. Pero el Salvador no podía soportar ese peso. Era demasiado para él en su condición débil y sufriente. Desde la cena de Pascua no había comido ni bebido. Durante la larga agonía de Getsemaní, Jesús había luchado contra las fuerzas satánicas. Había sentido la angustia de la traición y había visto a sus discípulos abandonarlo y huir. Había sido llevado a Anás, luego a Caifás y después a Pilato. De Pilato había sido enviado a Herodes, luego otra vez enviado a Pilato. Había pasado de un insulto a otro, de un ultraje a otro. Había sido flagelado 2 veces y todo el tormento de esa noche habían reducido extremadamente sus fuerzas. Pero Jesús no había desfallecido, no había dicho una palabra a menos que fuese para la gloria de Dios. Durante toda la vergonzosa farsa del juicio mantuvo una actitud firme y digna, pero cuando, después de la segunda flagelación, la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana no pudo soportar más y perdió el equilibrio bajo la carga. La muchedumbre vio sus pasos débiles y tambaleantes, pero en lugar de manifestar compasión, lo injurió y se burló de él porque no podía llevar la pesada cruz. La cruz se colocó sobre sus hombros nuevamente, pero nuevamente Jesús cayó al suelo, exhausto. Sus perseguidores se dieron cuenta de que le era imposible soportar ese peso. Se preguntaron quién estaría de acuerdo en llevar la humillante carga. Los judíos mismos no podían hacerlo porque la contaminación asociada a la cruz les impediría celebrar la Pascua. Nadie entre la turba que le seguía se rebajaría a llevar la cruz. Los discípulos de Jesús podrían haberse adelantado y haberse ofrecido a hacerlo, pero el temor les impidió realizar cualquier demostración de lealtad a él. En ese momento, un extranjero llamado Simón, de la ciudad libia de Cirene en el norte de África, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre. Oyó los insultos y las burlas de la turba. Oyó el grito de desprecio: «¡Abran paso para el rey de los judíos!». Se detuvo asombrado ante la escena y, al expresar su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos, Alejandro y Rufo, creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Resultó una bendición y un gran privilegio para Simón el ser obligado a llevar la cruz hasta el Calvario y tener así una parte con Jesús en sus sufrimientos.
Desde entonces estuvo siempre agradecido por esta providencia. Eso lo llevó a tomar, por su propia elección, la cruz de Cristo y a soportar con alegría su peso. Entre la multitud que seguía al inocente a su muerte cruel, había numerosas mujeres cuya atención estaba fija en Jesús. Algunas de ellas ya lo habían visto antes. Algunas le habían llevado sus enfermos y dolientes, otras habían sido sanadas. Al oír el relato de las escenas que acababan de acontecer, se asombraron por el odio de la muchedumbre hacia aquel por quien su propio corazón se enternecía y se quebrantaba. Pero la furia de la turba enloquecida y de las palabras airadas de los sacerdotes y gobernantes no impidieron que esas mujeres expresaran su simpatía al Salvador. Y cuando Jesús se derrumbó bajo el peso de la cruz, estallaron en lastimero llanto. Esto fue lo único que atrajo la atención de Jesús. Aunque abrumado por el sufrimiento mientras llevaba los pecados del mundo, no era indiferente a la expresión de pesar. Miró a esas mujeres con tierna compasión. No eran creyentes en él. Sabía que no le compadecían como enviado de Dios, sino que eran movidas por sentimientos de compasión humana. Jesús no permaneció indiferente. Sintió una profunda simpatía por ellas y dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron». De la escena que presenciaba, Jesús miró hacia adelante al tiempo de la destrucción de Jerusalén. En ese terrible acontecimiento, muchas de las que lloraban ahora por él iban a perecer con sus hijos. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo, y dijo: «Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?». Por el árbol verde Jesús se representó a sí mismo, el Redentor inocente. Dios permitió que la condenación del pecado cayera sobre su amado Hijo. Jesús iba a ser crucificado por los pecados de los hombres. ¿Qué sufrimiento iba entonces a soportar el pecador que continuase en el pecado? Todos los no arrepentidos y los incrédulos iban a conocer un pesar y una desgracia que las palabras humanas no pueden expresar. Entre la multitud que siguió al Salvador hasta el Calvario, había muchos que le habían acompañado con jubilosos gritos de hosana y agitaron ramas de palmas durante su gloriosa entrada a Jerusalén. Pero no pocos de aquellos que habían gritado sus alabanzas porque era popular hacerlo, participaban ahora en clamar: «Crucifícale, crucifícale». Cuando Jesús entró en Jerusalén, las esperanzas de los discípulos habían llegado a su apogeo. Se habían agolpado en derredor de su maestro, sintiendo que era un alto honor estar relacionado con él. Ahora, en su humillación, le seguían de lejos. Estaban llenos de pesar y agobiados por las esperanzas frustradas. Recordaban las palabras de Jesús: «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Al llegar al lugar de la ejecución,
Los presos fueron atados a los instrumentos de tortura. Los dos ladrones se debatieron en las manos de aquellos que los ponían sobre la cruz, pero Jesús no ofreció resistencia. La madre de Jesús, apoyada por Juan, había seguido a su hijo hasta el Calvario. Le había visto caer bajo el peso de la cruz y había anhelado sostener su cabeza herida y limpiar esa frente que una vez se reclinara sobre su pecho. Pero se le había negado este triste privilegio. Juntamente con los discípulos, acariciaba aún la esperanza de que Jesús manifestara su poder y se librara de sus enemigos. Por otro lado, su corazón desfallecía al recordar las palabras con que Jesús había predicho lo que estaba sucediendo. Mientras ataban a los ladrones a la cruz, ella observaba en expectante agonía. Aquel que había dado vida a los muertos, ¿dejaría que se le crucificase? ¿Se sometería el Hijo de Dios a este cruel asesinato? ¿Debería ella dejar de creer que Jesús era el Mesías? ¿Tendría ella que presenciar tal infamia y pesar sin poder ayudarlo en su sufrimiento? Ella vio sus manos extendidas sobre la cruz. Vio el martillo y los clavos. Pero mientras estos se hundían a través de la tierna carne, los afligidos discípulos se llevaron de esa cruel escena a la desfalleciente madre de Jesús. Ninguna queja o lamento salió de la boca del Salvador. Su rostro permaneció tranquilo y sereno, pero sobre su frente había grandes gotas de sudor. No hubo mano compasiva que enjugase el rocío de muerte de su rostro, ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable que sostuviesen su corazón humano. Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su mente pasó de su propio sufrimiento al pecado de sus perseguidores y la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y gobernantes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Jesús se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exhaló una súplica por su perdón, porque no saben lo que hacen. Si hubiesen sabido que estaban torturando a aquel que había venido para salvar a la raza pecaminosa de la ruina eterna, el remordimiento y el horror se habrían apoderado de ellos. Sin embargo, su ignorancia no suprimió su culpa, porque habían tenido el privilegio de conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. Algunos de ellos más tarde reconocerían su pecado, se arrepentirían y se convertirían, pero otros, por su impenitencia, harían imposible que fuese contestada la oración de Jesús en su favor. Sin embargo, de igual modo se cumplía el propósito de Dios. Jesús estaba adquiriendo el derecho a ser abogado de los hombres en la presencia del Padre. Esa oración de Jesús por sus enemigos abarcaba a todo el mundo. Abarcaba a todos los pecadores desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos, porque todos somos culpables de crucificar al Hijo de Dios. Pero a todos se nos ofrece gratuitamente el perdón. El que quiera puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. Tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz,
Esta fue levantada por hombres fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Esto causó los más atroces sufrimientos al Hijo de Dios. Pilato mandó escribir entonces una inscripción que fue colocada en la cruz sobre la cabeza de Jesús. Decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Este título o causa daba el nombre del condenado, el lugar de su residencia y el crimen del cual se lo acusaba. En San Juan capítulo 19, versículo 20, se lee que este título estaba escrito en 3 idiomas. En hebreo, que en el Nuevo Testamento se refiere al arameo, y era el idioma común del pueblo. En griego, el idioma del conocimiento y de la cultura, y en latín, el idioma oficial del Imperio Romano. Este título era una advertencia romana de que cualquiera que pretendiera ser rey de los judíos correría una suerte similar. Esto implicaba sumisión perpetua a Roma, una perspectiva amarga para el orgullo de los judíos. Esta inscripción irritó a los judíos porque resultaba ofensivo para la nación. Pero en el tribunal de Pilato ellos habían gritado: «¡Fuera, fuera, crucifícale! No tenemos más rey que César». Ellos habían declarado que quien reconociese a otro rey era traidor. Pilato escribió el sentimiento que ellos habían expresado. No se mencionaba delito alguno, excepto que Jesús era Rey de los judíos. La inscripción era un reconocimiento virtual de la fidelidad de los judíos al poder romano. Declaraba que cualquiera que aseverase ser rey de Israel sería considerado por los judíos como digno de muerte. Los sacerdotes se habían excedido. Cuando maquinaban la muerte de Jesús, Caifás había declarado conveniente que un hombre muriese para salvar a la nación. Ahora fue revelada su hipocresía. A fin de destruir a Cristo, habían estado dispuestos a sacrificar incluso su existencia nacional. Cuando los sacerdotes se dieron cuenta de la locura que habían cometido, le pidieron a Pilato que cambiara la inscripción sobre la cruz. Le dijeron: «No escribas Rey de los judíos», sino que él dijo: «Soy Rey de los judíos». Pero Pilato, que estaba enojado consigo mismo por su debilidad anterior y resentido por la presión que los dirigentes habían ejercido, hasta el punto de amenazarlo, se negó a modificar la inscripción y, despreciando por completo a los celosos y arteros sacerdotes y gobernantes, respondió fríamente: «Lo que he escrito, he escrito». Un poder mayor que el de Pilato y los judíos había dispuesto que esa inscripción se colocara sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios, esto debería alentar a las personas a reflexionar y estudiar las Escrituras. El lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Miles de peregrinos provenientes de muchas naciones estaban entonces en Jerusalén, y la inscripción que declaraba que Jesús de Nazaret era el Mesías llegaría a su conocimiento. Era una verdad viva, escrita por una mano guiada por Dios. En los sufrimientos de Jesús en la cruz se cumplía la profecía. Siglos antes de la crucifixión, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir. Salmo 22, versículos 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies.
contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. La profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida sin consejo ni intervención de los amigos o los enemigos del crucificado. Su ropa había sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Jesús oyó las disputas de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura, y dijeron: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. En otra profecía, el Salvador había declarado. Salmo 69, versículos 20 y 21. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Era permitido dar a los que sufrían la muerte de cruz un brebaje estupefaciente para calmar el dolor. Esta bebida fue ofrecida a Jesús, pero al probarla la rehusó. No quería tomar nada que pudiera nublar su mente. Su fe en Dios tenía que permanecer firme, era su única fortaleza. Adormecer los sentidos sería dar una ventaja a Satanás. Los enemigos de Jesús expresaron su ira sobre él mientras colgaba de la cruz. Sacerdotes, gobernantes y escribas se unieron a la muchedumbre para burlarse del Salvador moribundo. En ocasión del bautismo y de la transfiguración, se había oído la voz de Dios proclamar a Jesús como su Hijo. Nuevamente, precisamente antes de la traición, el Padre había hablado y atestiguado su divinidad, pero ahora la voz del cielo permanecía en silencio. No se oyó ningún testimonio en favor de Jesús. Estaba solo, abandonado a la violencia, burlas e insultos de hombres malvados. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. A otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En el desierto de la tentación, Satanás había declarado: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, échate abajo desde el pináculo del templo. Y ahora, el diablo con sus ángeles en forma humana estaba presente al lado de la cruz. El archienemigo y sus huestes cooperaban con los sacerdotes y gobernantes. Los maestros del pueblo habían incitado a la turba ignorante a pronunciar juicio contra uno a quien muchos nunca habían visto antes, hasta que se les instó a que diesen testimonio contra él. La ira satánica unió a los sacerdotes, gobernantes, fariseos y al populacho. Los líderes religiosos se habían unido con Satanás y sus ángeles y estaban cumpliendo sus órdenes. Jesús, sufriendo y moribundo, oía cada palabra mientras los sacerdotes declaraban: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Jesús podría haber descendido de la cruz, pero por el hecho de que no quiso salvarse a sí mismo, tú y yo y todo pecador tiene esperanza de perdón y favor para con Dios. Mientras se burlaban del Salvador, los hombres que profesaban ser expositores de la profecía repetían las mismas palabras que la inspiración había predicho que pronunciarían en esta ocasión.
Sin embargo, en su ceguera no vieron que estaban cumpliendo la profecía. Los que con irrisión dijeron, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios, no pensaron que su testimonio repercutiría a través de los siglos. Estas palabras, aunque fueron dichas en son de burla, indujeron a los hombres a escudriñar las Escrituras como nunca antes lo habían hecho. Hombres sabios oyeron, escudriñaron, reflexionaron y oraron. Hubo quienes no descansaron hasta que, al comparar las Escrituras con las Escrituras, vieron el significado de la misión de Jesús. Y en los corazones de muchos de aquellos que presenciaron la crucifixión y oyeron las palabras de Jesús, resplandeció la luz de la verdad. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Sí, mi querido amigo, Jesús entregó voluntariamente su vida para poder sacar a luz la vida y la inmortalidad. Cargó con el pecado del mundo, soportó su maldición, entregó su vida en sacrificio para que tú y yo no muriésemos eternamente. La gracia de Dios sea contigo.